Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea, medios de comunicación, personas que nos acompañan. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 101, fracción segunda de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, quien suscribe diputada Anita Beltrán Peralta, representante del Partido Revolucionario Institucional, presento iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se adiciona el párrafo segundo al artículo 5 del decreto 2479, relativo al Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California Sur, sustentada en la siguiente exposición de motivos. El Congreso del Estado de Baja California Sur, a través del decreto 2479, publicado en fecha 30 de noviembre del 2017, dispuso la creación del Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad en esta entidad. La creación del mencionado Parlamento es una acción legislativa de la ciudadana diputada Irma Patricia Ramírez Gutiérrez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quien en colaboración con el resto de los integrantes del Congreso local tuvieron a bien dictaminar lo correspondiente al decreto invocado. El objeto de crear un Parlamento inclusivo es, sin duda, concretar una medida legislativa encaminada a establecer un espacio de libertad y civilidad política donde convergen el aforo, la atención pública y los elementos logísticos necesarios a efectos de favorecer, por una parte, la oportunidad para la expresión formal de ideas y de problemáticas personales e institucionales que experimentan comúnmente quienes viven con alguna discapacidad. Por otra parte, consideramos que por primera ocasión el Parlamento Inclusivo propiciará la empatía de ellas y ellos que experimentan la discapacidad con nosotros y provocará la retroalimentación de quienes tenemos el deber de accionar en pro del desarrollo de medidas legislativas y de políticas públicas que permitan, en toda la amplitud de la expresión, la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública, social y privada. Como resultado de lo ya legislado en esta materia, deberán establecerse mejores condiciones multifactoriales que permitan elevar los estándares de vida por este sector de la población ávida de ser integrada y valorada como elementos de la población económicamente activa. En mi condición de iniciadora, no puedo dejar pasar la oportunidad de expresar que el Estado mexicano del cual formamos parte se ha interesado en visibilizar las condiciones complejas en las que se han desarrollado las personas con alguna discapacidad, sobre todo ha dispuesto a establecer las condiciones para que la discriminación de las que generalmente son objeto dejen de practicarse en todos los ámbitos de la sociedad,
con un importante énfasis en el sector público que nos compete y que, por el contrario, la inclusión y la igualdad de las personas sea una política cada vez más recurrente, independientemente de su condición de discapacidad. Dado lo anterior, es factible reconocer que el texto constitucional señala la igualdad de derechos entre los mexicanos. Asimismo, prohíbe de manera expresa toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro ente contra la dignidad humana que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También, cuando se refiere a que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, dejen claro que el derecho internacional tiene vigencia e impacto en el derecho interno nacional y desde luego en el derecho local. De ahí la necesidad de reflexionar que el Congreso del Estado tiene como deber de reconocer que la no discriminación y la igualdad son componentes fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos, esenciales a los efectos del goce y al ejercicio de todos los derechos. Ahora que estamos tratando la correspondiente al Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad, es necesario señalar que el derecho a la igualdad y a la no discriminación tiende a proteger la dignidad misma del ser humano y permite además la integración y cohesión social, tendiendo esta consideración a favorecer el libre y pleno ejercicio de los demás derechos humanos, como el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libre manifestación de las ideas, libertad de pensamiento, participación política en el tratamiento de los temas de interés del Estado, entre otros. En el caso del decreto 2479, que instituye el Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad, establece diversas obligaciones de dar y de hacer, entre lo que se destaca la coordinación de esfuerzos de este Congreso local a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, con el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Dispone de mecanismos que permitirán maximizar la difusión de la convocatoria de dicho Parlamento, en aras de que en todos los rincones del territorio sudcaliforniano y de los municipios se conozcan las bases del mismo con al menos 30 días de anticipación. Señala que la celebración del Parlamento Inclusivo será en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que, para su integración, se designarán legisladores por un día a personas con discapacidad, que en el caso de personas designadas como integrantes del Parlamento Inclusivo, cuyo origen sea de localidades distintas a la de la ciudad de La Paz, los gastos que se deriven de hospedaje, traslado y alimentación deberán ser cubiertos por el Congreso del Estado, que podrán participar todas las personas sudcalifornianas con discapacidad, quienes podrán ser auxiliadas por sus padres o quienes se encarguen de su custodia,
siempre que lo hagan a nombre y representación de aquellos y cuando las circunstancias derivadas de la discapacidad impidan su autonomía. Determina que de la coordinación interinstitucional del Congreso del Estado y del Diputada, Instituto... permítame un segundito. Por favor, de la manera más atenta, le solicito guardar silencio para que podamos apreciar lo que está exponiendo la diputada Anita. Diputados, Muchas gracias, diputada. Medios de comunicación y ciudadanos que se encuentran aquí presentes. Adelante, diputada. Gracias. Determina que de la coordinación interinstitucional del Congreso del Estado y del Instituto de Inclusión se derivarán las bases y los criterios de selección, dejando plasmada la posibilidad de que concurran otras instituciones y asociaciones que se dediquen a la atención de personas en condición de discapacidad. El decreto en referencia es verdad que delinea algunas pautas de organización del Parlamento inclusivo, sin embargo, omite definir algunos rubros. Creo necesario que me permitirán la pluralidad de voces, perspectivas, ideas y experiencia que permitirán la pluralidad que se busca en un parlamento, entendido como un lugar en donde tiene lugar la intervención o discurso dirigido a determinada audiencia. Con la competencia de hacer las cosas con una perspectiva de persona con discapacidad, me preocupa realizar un trabajo en el cual se respete la dignidad de todas las personas que participen en este ejercicio de participación social. Me ocupa cumplir con los principios de dignidad humana por encima de cualquier otra cosa, lo que se logrará siempre que se respeten los derechos de igualdad de oportunidades y el respeto al principio rector de no discriminación. Aunado a ello, está la necesidad de hacer la realidad de oportunidad para los niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, hombres y mujeres por igual, sean tomados en cuenta en esta ocasión legislativa del Congreso Estatal. Por ello, propongo una reforma al artículo 5 del decreto 2479 para complementar su redacción estableciendo 7 rubros de selección, en los cuales se elegirán a 3 personas con discapacidad en cada una de ellas, buscando complementar la totalidad de 21 integrantes del Parlamento inclusivo de personas con discapacidad que se desarrollará anualmente y en el que habrá de representación de personas que experimentan la discapacidad con enfoques plurales vistos desde las diferentes etapas de la vida del ser humano y desde las formas más recurrentes de discriminación del que posiblemente han sido objeto, como pueden ser condicionados a partir de su condición sexual, mujer u hombre. Considero que el objeto de esta iniciativa tiende a garantizar la pluralidad de participación y de perspectiva, enriqueciendo un abanico de visiones de la problemática que se expondrá en el propio Parlamento y de las soluciones que se propondrá en el mismo. Estoy convencida que esta medida legislativa evitará la discriminación irracional en la designación de los integrantes del Parlamento, pues actualmente en el decreto alusivo se obvian categorías o subgrupos de selección. Con nuestra aportación se suministrará al Congreso a través de la Comisión un rasgo objetivo y medible durante el procedimiento de selección de los representantes de las personas con discapacidad para integrar el Parlamento inclusivo, lo que significará cumplir con la diversidad de visiones que traen
aparejado los aspectos plurales donde se da voz a los que no se consideran representados y foro a quienes son considerados representantes de las minorías. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta, artículo único, se adiciona el segundo párrafo del artículo 5 del decreto 2479 relativo al Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California Sur para quedar como sigue: rubro igual, artículo primero igual, artículo segundo igual, artículo tercero igual, artículo cuarto igual, artículo quinto igual. Las bases de la convocatoria establecerán 7 categorías en las que se designarán a 3 personas con discapacidad en cada una de ellas. Las categorías serán: 1. Niñas, 10 a 12 años de edad. 2. Niños de 10 a 12 años de edad. 3. Adolescentes, mujeres de 13 a 18 años de edad. 4. Adolescentes, hombres 13 a 18 años de edad. 5. Jóvenes, mujeres de 19 a 29 años de edad. 6. Jóvenes, hombres de 19 a 29 años de edad. 7. Personas adultas mayores de 60 años y más. Artículo 6 igual. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Atentamente, diputada Anita Beltrán Peralta. Es cuanto. De conformidad con lo dispuesto en la fracción 25ª del artículo 55 y 56 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, túrnese la presente iniciativa a la Comisión Permanente de Grupos Vulnerables